Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el estudio de las parábolas. Habíamos hecho un pequeño break las 2 semanas anteriores. Entonces vamos a recordar lo que hace 8 días y lo que hace 15 días John nos compartía, que era un mensaje basado como en el libro de los Hechos, un mensaje muy bonito tomando como ejemplo al apóstol Pablo, que él transmitía el mensaje hacia la iglesia. Veíamos que junto con el Espíritu Santo, la iglesia era el protagonista o es el protagonista en el libro de los Hechos. Y el crecimiento como colectivo es necesario para cumplir ese propósito de la iglesia, ¿sí? Pero es necesario que la iglesia, em, digamos que, bueno, aclaremos que todos los que creemos en Jesucristo, ¿cierto? Y que lo seguimos, somos parte de la iglesia. Por lo tanto, es un mensaje que va para cada uno de los que estamos aquí conectados. Y ese crecimiento en conjunto es el que hace una diferencia y permite que se logre el cumplimiento de la gran comisión, ¿cierto? Que debe ser como nuestra misión día a día, ¿sí? Hoy en la parábola que vamos a ver tiene un hilo conductor porque deriva en que, digamos, hay alegría cuando una persona se arrepiente, porque hoy vamos a ver esa parte, en que cuando un perdido es encontrado como parte, digamos, de esa gran comisión, debe generar en la iglesia gozo, ¿sí? Tú y yo como parte de esa luz que somos para el mundo, así como lo decía John hace 8 días, que Pablo hablaba e impartía el mensaje sin importar a quién. Hoy vamos a hablar sobre lo que el arrepentimiento trae, ¿sí? Y nosotros como parte de la solución, pues debemos procurar que las personas crezcan espiritualmente, pero resulta que para crecer a nivel personal necesita de un arrepentimiento, ¿sí? Esa persona que quiere crecer a nivel personal sí o sí requiere arrepentirse de aquello que ha hecho mal, aquello que lo ha separado de la voluntad de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Y para el crecimiento de la iglesia, pues ese arrepentimiento se va viendo reflejado en ese crecimiento. Quiero que antes de entrar a la parábola leamos lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 10. Aquí se los traje en la diapositiva. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más, no, perdón, esta es otra versión. Acá les voy a leer la que les tengo. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Esto hace parte de esa unanimidad que hacía referencia Pablo en Hechos. Apoyarnos, apoyarnos, digamos que si vemos que el otro está cayendo, está fallando, está orando mal, pues ahí estamos como iglesia, sí, como hermanos en la fe para levantarlo o para levantarla, para hacer apoyo. Y digamos que si esto implica llevar a esa persona a que reflexione, a arrepentirse, a pedir perdón, digamos, muchas veces necesitamos como individuos sacar lo que pues nos está ahí atormentando y un punto de vista diferente pues se hace necesario, ¿sí? Por eso somos iglesia. Y este versículo lo leíamos hace 8 días en Hechos 16:5, que dice, así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Un fruto de la fe es el arrepentimiento. Y aquí vamos a recordar, digamos, como esta conexión con el mensaje de hace 8 días, que yo nos decía, las iglesias se fortalecían en su fe, ¿sí? Y el número de personas que se iban añadiendo y añadiendo, pues crecía cada día. Pero el fortalecerse en la fe implica un arrepentimiento genuino, ¿sí? Si no dejamos las cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, pues difícilmente nuestra fe va a crecer. Esa convicción, creer en la obra de Jesucristo por encima de todo impedimento, es la fe, ¿cierto? Pero cuando hay pecado, pues ya allí hay una barrera que no te va a permitir creer. Y como iglesia necesitamos apoyarnos en ese crecimiento de la fe. Entonces, con esto en mente, conectando así como las reflexiones
hemos visto en las dos reuniones anteriores. Vamos ahora sí a la parábola del día de hoy, que la vamos a encontrar en Lucas 15, del 11 al 32. Yo les traje aquí un videíto. Creo que todos hemos escuchado esta parábola, pero quiero que veamos en el video, así como para hacerlo un poco más didáctico y ameno y que no se nos pierda nadie en la lectura, ¿ok? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y ha sido hallado. Bueno, entonces, vamos a partir que el capítulo 15 de Lucas comienza así con esta frase. Se acercaban, Hombre, ay, perdón, acá está. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sí? De allí entonces menciona el Señor Jesús la parábola de la oveja perdida, que ya fue una de las parábolas que vimos aquí en Licoyavín, y continúa con otra que también ya la vimos, que es la parábola de la moneda perdida. Y luego sigue y termina con esta que acabamos de ver en el video, que es la del hijo pródigo, ¿sí? En la primera de la oveja perdida termina en el versículo 7 de Lucas 15, termina así, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Luego, la parábola de la moneda perdida en el versículo 10 termina, termina así. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Haciendo, digamos, estas dos referencias en la oveja perdida, en la moneda perdida, de que cuando alguien se arrepiente, un pecador que decide arrepentirse, que implica, pues, digamos, un cambio genuino de corazón, que en su voluntad coloca un cambio en su actuar, entonces eso debe generar un gozo increíble, ¿sí? Como lo vemos en aquel padre que al recibir a su hijo que estaba extraviado, pues se alegra muchísimo y hace una fiesta increíble, ¿cierto? Porque ese perdido lo vale todo, ¿sí? Hoy en día son tiempos difíciles en donde, digamos, la misma iglesia, como lo veíamos hablando en las dos reuniones anteriores, eh, digamos que un pueblo que cree en Dios, que hoy en día se encuentra disperso y en medio de muchos perdidos que quizás han conocido, pero que Satanás con sus muchas maravillas que convencen, ¿cierto? Pues los ha ido extraviando. Son ese tesoro que se ha ido perdiendo en el mundo loco que hoy nos rodea, pero que sutilmente si tú te despegas de la presencia de Dios, ese mundo loco te va envolviendo y te va alejando cada vez más de la presencia de Dios, ¿sí? Al punto en el que estás tan frío que ya tu conciencia pues no se amolda para nada a, a la raíz de los principios de Dios. Y ese punto en el que, como aquel hijo pródigo, terminas, digamos que queriendo comer, como dice ahí, las algarrobas, la comida de los cerdos después de todo haberlo tenido todo, ¿sí? Y esta pues era una tarea muy humillante viéndolo en ese tiempo. eh, Era una tarea terrible porque para los judíos los cerdos son impuros y ni siquiera los tocan para no contaminarse, pero este joven siendo judío tiene que ir a alimentarlos, pues esto lo hace aún más humillante y es lo que lo lleva a uno cuando se están volviendo como en este pecado, como en las cosas que lo alejan de la voluntad de Dios, son cosas que te van haciendo eh, o te van haciendo sentir humillante, ¿sí? Miren, cuando, digamos, uno deja su vida en manos de Dios, le sacas el tiempo a sus cosas, al servicio, en medio de tus muchas tareas, muchas responsabilidades, y le sirves a Dios de corazón en cada actividad, por más pequeña que sea, Él mismo se encarga de sostenerte, de prosperarte, de exaltarte en tu trabajo, ¿sí? Digamos que esas son añadiduras, así como
lo era la herencia de ese papá en la parábola de hoy. Eso era una añadidura que en últimas despistó al muchacho de lo que realmente era importante, ¿sí? Lo despilfarró, lo derrochó en una vida desenfrenada. Y así como muchos, digamos que hemos escuchado historias de alguien que se encuentra así, ¿cierto? Porque pues hoy en día la misma iglesia se ha dejado convencer por lo desenfrenado, ¿sí? Y pues es muy maquillado con cosas vanas y pasajeras, pero fíjense que en el versículo 17 dice de la parábola de hoy de Lucas 15, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre, ¿sí? Allí ya la conciencia va ajustándose. Muchas veces tenemos que llegar hasta ese punto humillante que hablábamos para que la conciencia se nos vaya ya ajustando, para entrar en razón, ¿sí? ¿Cuántos de la iglesia, cuántos creyentes necesitan o quizás necesitamos entrar en razón? Y estos son tiempos dentro de los tiempos finales de la profecía que tenemos extra para entrar en razón, pero también para ayudar a otros que vemos que están actuando mal a entrar en razón, ¿sí? Si quizás estamos obrando mal, haciendo lo que no debemos y somos conscientes, o peor aún, no somos conscientes de esto, pero vemos que todo está, como se dice, patas arriba, nada sale bien, siempre pasa algo malo, pues pilas, porque quizás hay algo que allí no está bien ajustado, ¿sí? Quizás hay algún pecado, alguna barrera que te está alejando de la bendición de Dios. Estás yendo quizás en contra de la voluntad de Dios y necesitas de ese entrar en razón, ¿sí? Necesitas de un arrepentimiento. Y una vez tú dices o decides ya entrar en razón y dices como ese hijo que le dijo al papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Si te sientes mal por lo que has hecho, por quizás cómo has actuado, y ahí es donde empieza el arrepentimiento, bajando la cabeza, bajando el orgullo y diciendo, ok, he obrado mal. A nadie le gusta reconocer que ha hecho algo mal, ¿sí? Pero allí es donde empieza como ese entrar en razón y ese ajuste de conciencia, ¿sí? Algo que me pareció chévere de un comentario bíblico que leí preparando este tema es que menciona que en las dos parábolas anteriores, pues era una oveja perdida y una moneda perdida, ¿sí? Ambos son incapaces de volver por sí mismos, digamos, como dice ahí, vuelve uno de los perdidos ha vuelto, ¿cierto? No son capaces de volver por sí mismos porque no tienen voluntad. Pero en esta parábola es un hijo que sí puede regresar por voluntad propia y un padre que esperó que ese muchacho loco entrara en razón y volviera. Dios como padre en su eterno amor es muy, muy paciente, ¿sí? Y él puede colocar las personas que le hablen a un perdido, él puede mover circunstancias para que un perdido a través de esa situación pues llegue a entrar en razón y a volver en amistad con él. Pero Dios nunca va a obligar a nadie, ¿sí? Quien se arrepiente, digamos que él va y lo trae como esa oveja perdida, ¿sí? Quien se arrepiente gana esa vida eterna, pero implica someter la voluntad. Por eso, digamos, oramos dentro de nuestras peticiones. Hay una sección por personas que necesitan y que varios nos han dicho, venga, ore por esta persona porque pues está muy alejado, ¿cierto? Y oramos por aquellos que vemos o nos han dicho que están perdidos, que no quieren nada con Dios, que están en la mala, como se dice, pero oramos para que a través de las circunstancias abran sus ojos, que llegue alguien que los haga reaccionar, que Dios en su misericordia los proteja en medio pues de la locura en la que andan, ¿sí? Y ahorita que estaba revisando las peticiones, hay un agradecimiento que, bueno, ahorita Ana ya va a orar por él, que es por Salomón Khan. Venimos orando meses por él para que se acerque a Dios y miren qué bonito es como ver, wow, estamos orando para que las circunstancias se den
y la respuesta de Dios es muy bonita, ¿sí? Entonces, para que ahorita todos nos unamos en agradecimiento por la vida de Salomón Khan. Bueno, entonces sigamos acá. El gran amor de Dios busca y alcanza a los pecadores, ¿sí? No importa por qué ni cómo se hayan perdido. Y este hecho, pues, puede generar como algo como de inconformismo, ¿sí? Como pasó con el hijo mayor, aquí en la parábola, o con el hermano, pues, de este loquillo, que puede que así como él, nosotros tengamos esa misma reacción, ¿sí? A muchos les cuesta aceptar que alguien que lleva una vida llena de mundo loco, que mienten, que son malas personas, y aceptar que se arrepienten, pues genera como una reacción, ¿sí? Dios hace un gran festejo y como iglesia deberíamos unirnos a ese gran festejo, ¿sí? Dejar a un lado quizás nuestro juzgar y ver lo bueno en que alguien que ha generado maldad se esté arrepintiendo, ¿cierto? Claro está, pues todo en la vida tiene una consecuencia y el arrepentirse pues muchas veces no va a compensar el dolor y lo malo que ha causado en las demás personas, pero ahí viene luego la fase de reparar en lo posible si nosotros somos los que hemos generado el mal, pues tratar de reparar lo que hemos hecho, ¿sí? Si la hemos embarrado, el primer y gran paso, pues es arrepentirse. Y el segundo gran paso, reivindicarse y remediar en lo posible, pues ese daño, esa herida que hemos generado en otra persona o en varias personas, ¿sí? Y asimismo, pues con las personas que veamos de, bueno, chévere su arrepentimiento y ojo, no solamente el arrepentimiento es en hablar y en decir, ah, yo ya soy bueno, sino con hechos. Los hechos convencen más, ¿cierto? Pero en vez de juzgar, debemos alegrarnos, unirnos a este gran festejo como lo hace Dios, como lo dice en la parábola de la oveja perdida y en la moneda perdida, y un gran festejo en el cielo por un perdido que se arrepiente. ¿Listo? Ser buen hijo de Dios también pues tiene su recompensa, porque muchos, la respuesta ante un arrepentimiento de alguien que es bien malo, pues puede ser como dice allí en la parábola en el versículo 29 y el 30 que lo decía el hijo mayor. Dice, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Cuando sintamos eso, pues es como normal sentirlo, ¿cierto? Porque uno dice, ay, pero qué injusto, yo me porto bien y qué, y conmigo no hay fiesta, ¿sí? Pero fíjense lo que dice el versículo 31. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Aquel que decide alejarse de la presencia de Dios, vivir su vida a sus anchas, pues puede volver, pero ya ha perdido privilegios, ¿sí? Ha perdido muchísimas bendiciones. Aquel hijo que ha permanecido fiel, que trata de permanecer bajo los principios de Dios, hereda todo, ¿sí? Y ojo, somos hijos del dueño del oro y de la plata, hijos de la fuente de la sabiduría. Con Dios tú lo tienes todo, ¿sí? Entonces no sintamos como que, ay, pero este que es bien malo se arrepiente y ya, listo, ya todo está bien. No, tu fidelidad también tiene su recompensa, ¿sí? El permanecer allí firmes en los principios de Dios, firmes en las raíces, pues va a tener su recompensa, así sean cositas pequeñas, pero la vamos a tener. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto cierro la parábola del día de hoy para que continuemos en oración. Espero que esta parábola, a pesar de que quizás muchos ya la hayan escuchado, pues no sea como, ay, otra vez el hijo perdido, sino que realmente reflexionemos y pues que aprendamos siempre algo nuevo, que Papá Dios nos muestre algo nuevo en cada reflexión. ¿Listo? Entonces vamos a volver a esa intimidad con nuestro Papá Dios. Cierren sus ojos y allí pueden